La historia de la humanidad es también la historia de la tecnología, una constante sucesión de inventos que ha dado lugar a muchos de los objetos y dispositivos que usamos actualmente. Si nos preguntan quién inventó la radio, responderemos rápidamente Marconi, el teléfono Alexander Graham Bell y el iPod Steve Jobs. Pero hay muchos inventores cuyos nombres son menos conocidos, aunque sus inventos son y han sido esenciales. Estos son inventos que usamos a diario y los olvidados inventores que los crearon. Audífonos. Eugen Beyer, nacido en San Petersburgo en 1903 y trasladado a Berlín en los años 20, en 1937 desarrolló los primeros audífonos del mundo, los cuales fueron comercializados por su empresa Beyer Dynamic, la cual aún existe. El bolígrafo. El húngaro László József Bíró inventó el bolígrafo en 1938, aunque lo patentó en Francia y en Hungría, no se llegó a comercializar. Cuando se fue a Argentina en 1940, su invento salió al mercado y costaba entre 80 y 100 dólares. Vendió su creación a Fabey y Bic. Curitas. La idea fue de Earl Dixon, un trabajador de Johnson & Johnson, a quien se le ocurrió pegar un trozo de gas a una cinta adhesiva. Eso fue en 1921. Poco después la empresa comenzó a comercializar la idea bajo el nombre de Band-Aid. Tenis para correr. Aunque ya existía el calzado deportivo, los primeros tenis creados exclusivamente para correr, mejorando la tracción y la velocidad, fueron creados por Joseph William Foster en el año 1890 en Inglaterra. En 1958, sus nietos renombraron la empresa que él creó y le pusieron Reebok. Consola de videojuegos. Ralph Baer es considerado el padre de las consolas de videojuego. Comenzó su desarrollo en 1966 para una empresa contratista de defensa. En 1972, su consola Magnavox Odyssey fue lanzada al mercado, convirtiéndose en la primera de la historia. El paraguas. Según la leyenda china, el paraguas fue inventado por Lu Mei, una joven que había retado a su hermano de idear algo que le protegiese de la lluvia. Lu Mei construyó un bastón del que pendían 32 varillas de bambú cubiertas de tela. De allí pasó a Egipto y a Grecia, donde fue usado como sombrilla. Tras la caída del Imperio Romano, desapareció hasta fines del siglo XV, cuando resurgió en Francia como objeto de lujo. El químico escocés Charles Mackintosh presentó en 1823 el primero impermeable. Minifalda. Fue creación de los años 60, obra de la diseñadora inglesa Mary Quant, primero enseñando las rodillas de las femeninas y poco después acortándose hasta prácticamente la mitad de los muslos. Una mujer es tan joven como su rodilla, decía Mary Quant al hablar de la nueva falda. Pronto se convertiría en un ícono en Londres. El invento, presentado en un desfile el 10 de julio de 1964, le valió el título de oficial de la Orden del Imperio Británico, otorgado por el Palacio de Buckingham, por su contribución a las exportaciones inglesas. El monopolio. Un ingeniero de Pensilvania llamado Charles Darrow, que se encontraba sin empleo en los años 30, fue el inventor del monopolio, el conocido juego de compraventa de terrenos en el que se construyen casas y hoteles sobre el tablero. En 1934, se lo presentó a la compañía de juegos estadounidenses Parker Brothers. Sus responsables lo rechazaron tras identificar 52 errores básicos de diseño, además de alegar que las partidas resultaban excesivamente largas y que era difícil de aprender. Ni corto ni perezoso, Charles decidió imprimirlo y venderlo él mismo. Cuando Parker Brothers comprobó el éxito de sus ventas que había tenido durante la Navidad de 1934, decidió por fin comprarle los derechos, convirtiendo al ingeniero en millonario. Las ventas pronto se dispararon, y cada semana se llegaron a vender 20.000 unidades del juego inmobiliario con más éxito en la historia. El juego de Monopolio forma parte de la era de la Gran Depresión. Permitió a la gente fantasear sobre el tablero, con que podrían ganar en el mercado inmobiliario. Hoy en día Monopolio ya se ha comercializado a 26 idiomas y se calcula que más de 500 millones de personas han jugado al menos una partida. Jacuzzi. La tina de hidromasajes debe su nombre a Candido Jacuzzi, inventor italiano que desarrolló esta máquina con fines terapéuticos para tratar la artritis reumatoide de su hijo. El sándwich. Un empedernido jugador de cartas inglés comía panes abiertos rellenos con huevo y espárragos para no dejar de jugar. Se llamaba John Montage, cuarto conde de Sandwich. El televisor. Los primeros televisores mecánicos se comercializaron entre el año 1928 y 1934, basados en un disco giratorio.
pero el primer televisor totalmente electrónico, con tubo de rayos catódicos, fue inventado por Philo Taylor Farnsworth en 1928. Al parecer RCA le robó la idea y en 1932 presentó un televisor electrónico similar, atribuyendo su invento a Vladimir Dworkin. Los patentes de Farnsworth pasaron al dominio público en 1947, sin que pudiera hacer fortuna con su invento. Las hamburguesas. Durante el siglo XIX en Hamburgo, Alemania, se popularizó el filete de Hamburgo, carne picada para hacer albóndigas. En esa época hubo muchos alemanes que emigraron a los Estados Unidos y se llevaron con ellos la receta. Se desconoce quién fue el primero en preparar una hamburguesa, pero se sabe que desde el año 1885, Hamburger Charlie Nagrin vendía albóndigas metidas en 2 trozos de pan durante las ferias en Wisconsin. En ese mismo año, los hermanos Frank y Charles Menches comenzaron a servir en Nueva York un sándwich relleno de carne picada. Para la década de 1920, Lionel Sternberger le añadió queso por primera vez. Eso fue en California. Sin embargo, no fue común hasta que se popularizó el automóvil, cuando se puso de moda la comida para llevar. Muchas gracias. Dios los bendiga.